Una vez que tienen el enfilado terminado, que se mandó a probar, que está todo bien y el odontólogo lo manda a terminar al laboratorio, lo que vamos a hacer es preparar ganchos y apoyos, o sea, los retenedores y la parte de soporte, y eso se va a hacer el mutado. Ya no se manda a probar de nuevo con los alambres porque no lo resistiría la cera. Los apoyos ya lo vimos la semana pasada, lo que vamos a ver ahora es cómo hacer los retenedores. En caso de silla libre, lo que se opta habitualmente por una cuestión de que no lesione la pieza es hacer un retenedor tipo rompefuerza o gancho a barra, que se conoce. Lo que se hace es dejar un extremo del alambre afuera. ¿Los modelos de cromo dónde están? Acá. Pásamelo. Vamos a hacer en alambre el mismo tipo de retenedor que tenemos acá. Queda una barra libre, por eso lo de gancho a barra o tipo rompefuerza, y después tenemos la parte que queda en contacto con el diente. Esto lo que hace es que sea un poco más flexible el retenedor y que no lesione tanto la pieza, que no le haga tanta fuerza. Si no, el otro tipo de retenedor que podemos hacer en alambre también es yendo directamente a la cima de reborde. Esto lo que hace es que quede mucho más rígido. Nosotros, si agarramos el alambre, al dejarle el tramo libre, si nosotros mientras más largo lo dejemos, más vamos a tener flexibilidad. En cambio, si lo agarramos muy corto, cuando quieran presionar es mucho más duro. Por eso lo que buscamos es que no sea tan rígido. Siempre que vayan a trabajar con el alambre, la punta que no estén usando, dóblenla por seguridad, que no vayan a lastimarse. Y la otra punta lo vamos a esmerilar un poco para que después no lesione la pieza. Cuando hacemos con los alambres habitualmente no se ponen el paralelizador y demás, por una cuestión de tiempo de trabajo. Pero nosotros lo que tendríamos que tomar en cuenta, que ustedes ya lo vieron en la parte teórica, nosotros vamos a tener la parte más prominente del diente. Vamos a marcarlo como para que ustedes tengan una idea, pero esto para tener el ecuador del diente tiene que estar con el paralelizador. Bien, nosotros vamos a tener la parte más prominente. ¿Dónde tiene que empezar el retenedor? Empezamos por encima del ecuador dentario, en la parte que no es retentiva. Vamos a arrancar ahí arriba, en la parte media vamos a cruzar el ecuador y el tercio final únicamente va a estar en la zona retentiva. Vamos a empezar a hacer ese gancho desde la parte retentiva. Lo vamos a ir presentando sobre el modelo, vamos a arrancar con una curvatura al azar como para empezar a prepararlo y lo vamos a ir presentando. Van a ver que cada doblez que vamos haciendo lo vamos a ir presentando en el modelo, o sea, esto se va haciendo muy de a poco. Se pueden ayudar con alguna fibra, un marcador indeleble, algo para poder ir marcando el alambre. La adaptación en la cara vestibular tiene que ser exacta, tiene que estar en contacto en toda la pieza, para que cumpla función de retención y para que no acumule restos de alimentos. Esto tiene que ser lo más higiénico posible. Una vez que lo tenemos adaptado ya a la cara vestibular, lo que vamos a hacer es doblar el alambre hacia abajo para dejarle libre esa barra que queremos para que tenga algo más de flexibilidad. Y después nos vamos a meter hacia el flanco de la prótesis. Si nosotros doblamos el alambre hacia el costado, el alambre ocupa un espesor y nos va a alejar demasiado de la pieza. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el alambre y doblarlo hacia adentro, como si fuésemos hacia distal del premolar.
Eso lo que va a hacer es que el alambre siempre se mantenga en contacto con el diente, que esté lo más cerca posible. Lo van a presentar, si es necesario le hacen una marca, lo posicionan donde tiene que ir. Nosotros a esta altura tenemos que doblar para abajo. Entonces vamos a agarrar, siempre acostúmbrense a trabajarlo con el modelo en el mismo sentido para ahora no marearse y saber para dónde doblarlo. Después es una cuestión de práctica, eso les va a terminar saliendo solo. Donde tienen marcado lo agarran con la pinza fuerte y con la mano bien cerca de la pinza, porque lo que queremos hacer es un doblez cerrado. Vamos a marcar un poco el alambre. Acuérdense siempre que si nosotros lo marcamos y lo presentamos, nos da margen a corregirlo. Si lo hacen directamente y se equivocaron, hay que cortarlo y volverlo a hacer. Presentamos, la altura donde estamos doblando está bien, entonces vamos a volver a agarrarlo en el mismo lugar y a seguir con el doblez. Mano cerca de la pinza, presionamos hasta llegar al contacto de la pinza. Si yo ahí sigo presionando, lo sigo doblando, va a copiar el formato de la punta de la pinza y nos va a quedar un doblez demasiado abierto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es alejarlo un poco, y como el alambre ya está lesionado en ese lugar, o sea, ya empezó a perder un poco de resistencia, lo que vamos a hacer es ir doblándolo en ese mismo punto. ¿Ven que sigue doblando ahí? Que nos quede lo más cerrado posible. Volvemos a presentarlo a ver si tenemos que corregir. La posición está, fíjense que se abrió un poco en la parte retentiva, entonces lo que vamos a hacer es cerrarlo un poquito más. Y ahí lo tenemos adaptado. Lo que sigue ahora es ver qué largo le dejamos a la barra. Eso nos vamos a guiar en base al largo de flanco también. Al igual que los apoyos, no lo lleven nunca muy abajo del flanco, porque si esto después hay que acortarlo por algún motivo, terminamos encontrando con el alambre y hay que cambiar el gancho. Entonces lo que vamos a hacer es llevarlo más o menos a la mitad del flanco. También le pueden hacer una marca al alambre. Lo que lo tenemos que doblar, fíjense que es el lado contrario a donde va el apoyo, perdón, en la parte retentiva. Agarramos ahí, tenemos que doblar para este lado también, mano cerca de la pinza, insinuamos el doblez y vamos a presentarlo. Nos da margen ahí, fíjense que está muy largo, entonces nos da margen a corregirlo. Lo que vamos a hacer es enderezarlo en ese lugar e ir un poco más corto. Insinuamos el doblez, volvemos a presentarlo, ahí estaríamos en el largo que necesitamos. Presionamos cerca de la pinza y la parte final es únicamente como para que genere retención dentro del acrílico. Acuérdense que no tiene retención química, o sea, no tiene adhesión química, sino que tiene retención mecánica. Lo presentamos y vamos a ver que esa zona no sea demasiado larga. Fíjense que nos vamos demasiado atrás, lo vamos a hacer un poco más corto y lo vamos a cerrar un poco para que no se nos vaya al fondo de surco. Fíjense que si nosotros lo dejamos así, nos hace contacto en la zona de encía y nos queda muy alejado, o de un lado o del otro. Entonces lo que vamos a hacer es una curvatura en esa barra para que nos copie el formato de la cima de reborde y no nos aleje el alambre. Ahí nos queda adaptado sobre la cara vestibular. Nos queda la barra que vamos a dejar libre, porque si nosotros esto lo cubrimos con acrílico vamos a estar en la misma situación que el otro tipo de gancho y vamos a tener el sector que va a quedar metido dentro del flanco.
¿Alguna consulta? Tiene que quedar un determinado espesor entre el alambre y coso para que se cubra con acrílico de los dos lados. En la parte que queda en contacto. Sí. Sí, eso siempre va a quedar aliviado porque el alambre queda dentro del acrílico. Si no te queda expuesto y se puede llegar a salir. Bien, ese tipo de gancho en cuanto a silla libre. Ahora vamos a ver qué tipo de gancho podemos hacer en el caso del canino y del molar, que no es silla libre, o sea, no tenemos palanca, no tenemos una fuerza de movimiento. Lo mismo que antes, vamos a sacarle el filo al alambre. El gancho va a arrancar sobre el ecuador dentario, va a adaptar sobre la cara vestibular de la pieza y va a tener el tercio final únicamente en la zona de retención. En este caso nosotros también teníamos el apoyo, o sea que el alambre acá vamos a tener que bajarlo por la cara proximal, la cara mesial del molar, y llevarlo por cima del reborde sin encimarlo al alambre del apoyo, porque si no nos va a aumentar mucho el espesor, o sea que los premolares lo vamos a tener que desgastar demasiado, y aparte de eso, donde se encimen los alambres es más probable que haya alguna fractura, porque se empiezan a formar crack al no tener, al no tener adhesión química. Eso va a empezar a fisurarse y donde se encima el alambre son zonas débiles. Entonces lo vamos a llevar paralelo a ese. Igual que el otro, siempre arrancamos desde el extremo del gancho y presentamos. Ahí ya tenemos adaptada la cara vestibular. Lo que vamos a hacer ahora, en este sector, antes de llegar a la zona de donde está el apoyo, doblar hacia abajo. Y ahí vamos a perder un poco la referencia, porque ya cuando nos quede el alambre largo hacia abajo no vamos a tener cómo ponerlo sobre el modelo. Yo ahí marqué un poco el alambre, lo presenté para saber que estemos doblando bien. Vuelvo a agarrar en el mismo lugar y terminamos de hacer el doblez. Nosotros ya no lo podemos presentar directamente sobre el modelo porque nosotros necesitaríamos que este alambre nos quede más o menos mitad de la pieza. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar como referencia o el ancho de la pinza para saber la altura de la pieza, o vamos a medir el alambre poniéndolo en sentido contrario. Presentamos ahí. Entonces nosotros donde tendríamos que hacer el doblez es acá. Al igual que hicimos antes, fíjense que la orientación del doblez va a ser contraria a la zona de donde estamos haciendo el retenedor. Entonces de la zona retentiva vamos a doblar para el otro lado, como para que tengan una guía de dónde doblarlo.
Lo vamos a presentar y ahora lo vamos a ir acomodando. La altura está bien. Lo que tenemos que hacer es hacer más corto este alambre. Lo vamos a cortar y lo vamos a hacer que vaya bien paralelo a la cima de reborde. Lo que hice recién fue acomodar la parte que va a quedar reteniendo dentro del acrílico para que nos quede lo más cerca de la cima de reborde posible, que no se nos vaya en demasiada altura. Si no, lo que vamos a tener que hacer cuando nosotros querramos poner el enfilado, los premolares, desgastarlo mucho por la parte interna. Ahí tenemos armado ya el retenedor para el molar. Vamos a ver ahora el del canino. Misma característica que el resto de los ganchos. La parte retentiva va a ser el tercio final del alambre. El tercio medio va a pasar cruzando el ecuador dentario y el tercio final va a quedar por encima del ecuador. O sea que la zona que genera retención es el extremo del gancho, que es la parte de mayor flexibilidad. Nosotros lo que deberíamos hacer en este caso, lo teóricamente correcto, es llevar el alambre también paralelo a la cima de reborde. Por cuestión de practicidad y como va a quedar igualmente rígido dentro del acrílico, nosotros lo que hacemos habitualmente es hacer esa zona retentiva tal cual está y después meternos directamente hacia la zona palatina. Más que nada para no encimarnos, porque nosotros acá vamos a tener ya el alambre del apoyo, el alambre del gancho. Si mandamos también el alambre del canino, vamos a estar debilitando mucho esta zona y es una zona donde puede haber una posible fractura después del acrílico. Entonces lo vamos a pasar por adentro para que tenga un poco más de volumen. Permanentemente vamos midiendo sobre el modelo para ver dónde tenemos que doblar y dónde vamos corrigiendo. Siempre arrancamos de la misma manera, en el extremo final del gancho. Una vez que tenemos adaptada la cara vestibular, vamos a doblarlo para abajo
Controlamos que estemos doblando bien. Y lo que vamos a buscar ahora es que nos quede lo más cerca posible de la zona palatina, para que el espesor del acrílico después no tenga que ser demasiado grueso para que lo cubra. Ahí tenemos el retenedor para el canino. ¿Se ve bien? Bárbaro. En este sector tenemos el mismo caso que en el inferior. Silla libre posterior. Para evitar que reciba tanta fuerza vamos a hacer gancho de tipo A barra o rompefuerza. Nos vamos a meter por el flanco. No quiere decir que no se pueda hacer un gancho como hicimos en el molar. Sí se puede, pero tiene que ser una pieza que esté en buenas condiciones y sana para que pueda recibir esa fuerza. Habitualmente, ya cuando tienen para prótesis parcial, la pieza ya tiene alguna retracción gingival o puede tener algún arreglo. Entonces ese tipo de cosas lo evaluamos. Eso es todo. Entonces van a tener que hacer gancho tipo A barra en los dos premolares inferiores. Esa evaluación la hace el odontólogo y te dice lo que quiere, o vos tenés que decidir qué es lo que ponés como laboratorista. No, si el odontólogo te manda por orden qué tipo de gancho hacer, obedeces la orden del odontólogo. En el caso de que ya trabajen en una confianza, que saben el criterio que tiene cada uno, muchas veces te mandan el modelo directamente y vos evaluás a ver qué es posible. Si tenés una duda, porque no sabes si la pieza tiene una corona o no, si tiene un arreglo o no, te comunicas con el odontólogo y se ponen de acuerdo qué es lo que tienen que hacer. Exactamente. Que en ese caso debería decir, bueno, hacer un alivio, hacerlo por afuera. Que Tatiana cuando lo llaman. Bueno, había un palazo, ¿eh? Bien, entonces, A barra en el caso que necesitemos reducir la fuerza. Si la pieza es sana, no tiene arreglo y demás, lo podemos meter por la cima de reborde directamente. Sí. ¿Entendido? Muy bien.